Uno de los temas que ha marcado la agenda informativa. Controversia ha causado un reportaje de The Clinic donde se revelaron millonarios traspasos realizados por la Corfo a la Tesorería Pública de Gobierno. Desde el Ejecutivo han defendido estas transferencias. De hecho, durante esta mañana habló el ministro de Economía, Nicolás Grau, y además argumentan desde el Ejecutivo que ha sido un proceso transparente. Estamos hablando de una cantidad de plata muy pero muy grande, 3.4 billones de pesos, y de ese total 1.500 millones de dólares vinieron de la venta de activos financieros de Corfo. Al menos eso señala el reportaje de The Clinic. Y quien ha reporteado todas las reacciones es la periodista Pilar Gutiérrez, que ya la vemos en la pantalla de CNN Tarde. ¿Cómo estás, Pilar? Bienvenida. Hola José, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Claro, tal como adelantabas, son 3,4 billones de pesos, aproximadamente 3.500 millones de dólares los que se traspasaron desde Corfo al gobierno durante el año 2023. Todo esto solicitado desde el propio Ejecutivo, en específico desde el Ministerio de Hacienda, y según han explicado, esto se explica a través de recursos extraordinarios que se habrían obtenido a través de las ventas del litio. Ahí el detalle que entrega este reportaje, que como bien decías fue publicado por el medio The Clinic, es que finalmente los recursos, estos 3,4 billones de pesos, se explican por estos excedentes con resultantes de los recursos de litio para ese año, y también para solicitarlos el gobierno habría aludido a que estaba copado el nivel de endeudamiento. Ese es el argumento que se entrega entonces a través de las actas del Consejo de Corfo. Habrían sido las palabras que provenían desde el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuesto, y entonces lo que se quería hacer y el objetivo de estos mayores recursos era lograr cuadrar las cajas fiscales de ese año. La información, como dijimos, se dio a conocer entonces durante la jornada de ayer a raíz del reportaje del medio The Clinic, y han surgido muchas críticas durante la jornada, sobre todo desde la oposición, y que van en línea en lo que ha sido el manejo de las cuentas fiscales por parte del gobierno y la transparencia entonces con que se habría realizado esta operación, ya que esto no habría sido conocido anteriormente. Pero claro, la principal crítica va en línea entonces de los errores de cálculos que argumentan desde la oposición, que ahora se estarían intentando cuadrar en términos de los balances fiscales con, por ejemplo, en este caso, los recursos provenientes de Corfo. ¿Qué es lo que han dicho desde el gobierno desde entonces? Durante la jornada de ayer, la DIPRES emitió un comunicado de la Dirección de Presupuesto, en donde primero que nada dice que todo este procedimiento está dentro del marco de lo legal, es algo que permite la regulación entonces, y entregan el detalle entonces de cuáles fueron los montos solicitados por Hacienda. Ahí lo que dicen es que, y acá cito el comunicado, entre 2022 y 2023 se recaudaron 5,4 billones de pesos como consecuencia del mayor precio del litio, y el Ministerio de Hacienda entonces solicita a Corfo integrar al Tesoro Público 3,4 billones de ese total, la cifra entonces que se consigna en este reportaje, y también dan cuenta entonces y confirman que la solicitud fue efectivamente para hacer cuadrar el balance estructural de ese año, del 2023. Pero también durante esta jornada, como lo adelantaba José, se refirió al tema y a la polémica originada el ministro de Economía, Nicolás Grau. Ahí él fue enfático en calificar esta polémica como una polémica artificial, refiriéndose principalmente a las críticas de oposición, ya que, como él argumentaba, todo esto estaría dentro del marco de la legalidad, y según él decía y explicaba, se ha hecho de manera transparente, y que la razón por la que se hicieron estos traspasos fue solamente porque se hizo un excedente, es decir, no se vería perjudicado el patrimonio de Corfo. Así lo explicaba por lo menos el ministro de Economía. Además decía que es una práctica normal el hecho de que se hagan este tipo de traspasos. De hecho, algo a lo que se aludía también es que, por ejemplo, durante el periodo de la pandemia, en el año 2020, hubo un traspaso de Corfo al gobierno por 1.000 millones de dólares, pero claro, ahí nuevamente las críticas de la oposición van en línea a que ese era un contexto especial, un contexto de crisis sanitaria, y que aparte son recursos mucho menores que los que se habían traspasado ahora, 1.000 millones de dólares versus 3.500 millones de dólares ahora. Pasemos a escuchar entonces lo que decía el ministro de Economía, Nicolás Grau, durante esta jornada. La polémica que ha existido a propósito de estos traspasos de Corfo al Tesoro es bastante artificial. Esto ha sido de forma totalmente regular y transparente. ¿Qué es lo que probablemente genera
cierta duda y sorpresa, pero que insisto, era muy simple de aclarar, es que durante el año 2023, también 2022, el traspaso de Corfo al Tesoro fueron por montos más grandes de lo que han sido otros traspasos históricamente. ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, por una razón muy simple, porque había un precio muy alto del litio y por lo tanto habían ingresos muy grandes del litio que llegaron a Corfo, así como también hay otros ingresos que llegaron directamente al Tesoro, y por lo tanto era natural que el Ministerio de Hacienda buscara utilizar esos recursos para justamente poder responder a las necesidades del país. Claro, un tema en el que fue enfático el ministro de Economía es que no hubo un daño a el patrimonio de Corfo. Fue bien, destacó bastante ese punto, ya que había sido bastante criticado desde la oposición, y también fue consultado por el destino de estos fondos, a qué finalmente se fueron dirigidos estos montos, y ahí él dijo que finalmente esto se gasta en las distintas partidas que se establecen en la ley de presupuesto. En ese sentido dice que no hay un detalle específico de qué cantidad de monto, qué cantidad de dinero fue destinada a cada elemento, sino que más bien esto se integra como un total a los recursos que tiene el fisco, y finalmente eso se va destinando a las distintas prioridades que se determinan a través de la ley de presupuesto, y que en ese sentido, decía, de parte del gobierno han sido necesidades principalmente ligadas al ámbito social, por ejemplo, en fortalecer recursos en términos de lo que es el Ministerio de Salud para poder responder a las mayores listas de espera, temas de vivienda también, y temas ligados entonces al impacto social y a mejorar las condiciones entonces de los ciudadanos. Algo que también fue un tema por el que también fue consultado el ministro tiene que ver con la abstención de José Miguel Benavente a aprobar el último traspaso de recursos. ¿Por qué? Y esto es lo que se detalla en el reportaje de Clinic. Si bien hay una parte de este total de estos 3.500 millones de dólares que se explica por los excedentes del litio, el último traspaso solicitado por Hacienda, que serían aproximadamente 1.500 millones de dólares, es algo que no fue aprobado por el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente. Él, según se da cuenta de la información de las actas, se abstuvo de votar, ya que él veía que esto eventualmente podría generar un perjuicio al patrimonio de Corfo. Pero claro, entonces durante esta jornada intentamos confirmar esta información con Corfo, preguntar al respecto de la mirada que tienen ellos sobre esta polémica que ha surgido entonces, y dijeron que no se van a referir al tema por el momento, pero quien sí tuvo que responder y dio sus palabras fue el ministro de Economía, Nicolás Grau. Pasemos a escuchar entonces el detalle que entregaba por este tema. Es muy razonable que cuando uno, bueno, habría que preguntarle a José Miguel, pero es muy razonable que cuando uno dirige una institución, él en particular es la persona que preside Corfo como vicepresidente ejecutivo, es muy razonable que él vea este problema desde la perspectiva específica de Corfo. Pero lo que les corresponde a los ministros es ver este problema desde las necesidades del país, del bien común. Si uno toma el inicio del gobierno y lo compara con la situación actual, no hay un deterioro en el patrimonio de Corfo. Lo que sucedió es que hubo ingresos extraordinarios a propósito del litio, y yo estoy seguro que las personas que están viendo esta entrevista, que saben que el país tiene una serie de urgencias sociales, urgencias en materia de salud y también urgencias productivas, es razonable que esos recursos se utilicen justamente para las necesidades del país. Claro, ahí entonces el ministro de Economía explicaba que era entendible que José Miguel Benavente respondiera por su responsabilidad como vicepresidente ejecutivo de Corfo, pero que ellos desde el gobierno, el ejecutivo y los distintos ministerios tenían esa responsabilidad de velar entonces por el tema presupuestario principalmente, el cumplimiento de las metas fiscales, por ejemplo. Y durante esta jornada, entonces, a raíz del tema han surgido bastantes reacciones, sobre todo desde la oposición, que han criticado duramente principalmente el manejo de los recursos que hay en este caso. También han dado cuenta desde distintos sectores de la oposición que hay una preocupación por el hecho de que se gasten recursos de Corfo, que es una institución que finalmente se encarga de apoyar, por ejemplo, el emprendimiento, intentar generar un impulso económico para el crecimiento de la economía a nivel país, y entonces manifestaban preocupación por ese factor, el hecho de que se gasten estos recursos para cuadrar, y esto en palabras
de lo que nos decían algunos de los parlamentarios, cuadrar las cajas fiscales y responder ante los errores de cálculo y estimaciones de la Dirección de Presupuestos. De hecho, también durante esta jornada surgieron reacciones como por ejemplo de Evelyn Matei, que a través de su cuenta de X, ella dio la siguiente opinión, y acá la cito: quienes deben resguardar las arcas fiscales cometen errores tan burdos que hacen dudar de si son errores o una estrategia para gastar más de la cuenta. La segunda opción aparece como más probable si se considera que no solo ha aumentado la deuda del país, sino que además están liquidando el patrimonio de Corfo para hacer caja. Eso es lo que comentaba entonces Evelyn Matei con respecto a la polémica que ha surgido y que va en línea entonces con las críticas que también han dado a conocer a los parlamentarios de oposición relacionadas a los cálculos que ha venido haciendo la Dirección de Presupuestos durante este gobierno, donde acusan que hay una sobreestimación de ingresos y que finalmente eso afecta en el ámbito fiscal al nivel país, ya que si se da una sobreestimación de ingresos finalmente quiere decir que no se cuenta con esos recursos finalmente y requiere ajustes de gastos, reordenar las distintas prioridades. Entonces va en línea de esas críticas que ya se han hecho conocidas durante el último tiempo. También reaccionó durante esta jornada Sebastián Sichel a través de su cuenta de X en su calidad de ex vicepresidente ejecutivo de Corfo durante el gobierno de Sebastián Piñera. Ahí él comentaba lo siguiente: usar el patrimonio de la Corfo para pagar deudas es una tragedia. Cuando más se necesita apalancar emprendedores y financiamiento para crecer, el gobierno usa el patrimonio de Corfo para pagar su gasto excesivo. Miles de contrataciones, nuevas instituciones y cero control de gasto fiscal son la triste herencia de estos 3 años. Ahora suman desfinanciar la Corfo. Ahí escuchábamos entonces, eso era lo que publicaba entonces Sebastián Sichel en su red social X, y que va en línea entonces con lo que mencionábamos antes, las críticas a la disponibilidad de este patrimonio de Corfo que se destina a, por ejemplo, emprendimientos y a distintas iniciativas para reactivar la economía del país. Pasemos a escuchar también qué era lo que comentaban algunos parlamentarios de oposición durante esta jornada por la polémica. Una vez más, el gobierno se deshace en explicaciones por lo que es injustificable. No puede ser que estén despilfarrando recursos de todos los chilenos de esta manera, de que estén metiéndole mano incluso a la Corfo, destruyendo el patrimonio de esta entidad que es de todos nuestros compatriotas. Nosotros ya nos aburrimos de exigirle la renuncia al ministro Marcel, nos aburrimos de exigirle seriedad a este gobierno, y es por lo mismo que vamos a presentar dentro de la Cámara de Diputados una comisión investigadora para que indague todos los hechos relacionados con este tremendo escándalo. El gobierno ha proyectado mal los ingresos fiscales, el gobierno ha proyectado mal el crecimiento del país, y ahora nos enteramos que el gobierno ha gastado también recursos de Corfo para solventar otras necesidades. Corfo se creó para el fomento del emprendimiento, para el fomento de las pymes, para el fomento de distintos proyectos, y tiene a su haber, entre otras, los contratos de arriendo con SQM por el litio. Presidente Boric, ministro Marcel, la plata de Corfo es para echar a andar el país. Si usted todo se lo gasta y nada lo hace producir, el Estado finalmente termina quebrando, como le pasa siempre a los gobiernos de izquierda. Bueno, y desde el oficialismo respaldaron los traspasos de Corfo al gobierno. De hecho, ahí algunos diputados de oficialismo decían que esto es algo que ha ocurrido en otras ocasiones, algunos dicen que es más habitual. Y lo que sí decían en algunos casos, por ejemplo el diputado Jaime Naranjo, es que de todas formas se iban a pedir explicaciones del gobierno en marzo en el Congreso, principalmente por los montos que se han traspasado. Pasemos a escuchar entonces qué decían desde el oficialismo. La liquidación de activos financieros por parte de Corfo es algo que habitualmente ocurre, e incluso diría todos los años. Lo que ocurre es que esta vez, evidentemente, los montos son extraordinariamente abultados, lo que requiere y obliga a que Corfo o alguna autoridad de Hacienda pueda dar una explicación por qué hubo una transferencia tan abultada de recursos desde Corfo al Ministerio de Hacienda. Creo que eso es lo que ha llamado profundamente la atención, el alto monto de los recursos involucrados. Pero reitero, es algo que habitualmente ocurre.
polémica muy propia del mes de febrero cuando no hay mucho de qué hablar. Creo que este es un traspaso completamente normal dentro de la legalidad, por supuesto. Y la pregunta de fondo es ¿qué hace el país cuando tiene ingresos extraordinarios por concepto de litio como ocurrió en el periodo 2022-2023? Yo prefiero que esos recursos sean destinados a urgencias sociales y productivas como es finalmente lo que sucedió, en lugar de que se queden aposados en las cuentas de algún servicio. Son parte de las reacciones que han surgido entonces durante esta jornada por el traspaso de dinero de 3.500 millones de dólares desde Corfo hacia el gobierno. Desde Corfo dijeron que no se van a referir por el momento al tema, pero de todas formas seguiremos pendiente a cómo siga evolucionando este caso entonces. Exactamente, Pilar Gutiérrez del equipo de Agenda Económica, y es muy probable que tras el receso legislativo parlamentario, sobre todo desde la oposición, pidan aclarar este tema ya de regreso el Congreso Nacional. Y solo para complementar lo que tú nos señalabas durante el despacho, y a propósito, por ejemplo, de las declaraciones a través de las redes sociales de la candidata de la UDI-RN, me refiero a la exalcaldesa Evelyn Matei, el ministro Grau dijo, son críticas que la verdad yo me imagino que se basan en desinformación. Si la candidata presidencial, hace referencia a Evelyn Matei, quiere acceder a esa información, yo se la puedo mandar y ahí puede ver la evolución del patrimonio de Corfo, que señala el ministro Grau, es 10 veces el valor que se tenía al inicio de esta institución. Bueno, es el planteamiento del oficialismo, hay críticas desde la oposición, quedamos atentos a la evolución de este tema que marca la agenda informativa de este miércoles. Pilar Gutiérrez, muchas gracias por toda la información y seguimos en contacto. Buenas tardes. Chao, que estés bien. 1:00 con 17 minutos. Vamos a otro tema que también genera muchas reacciones porque diversas alternativas está barajando el gobierno, el Ejecutivo, ante la cercanía del desalojo de la toma del Cerro Centinela, esto en San